Hoy los 7 Hz Elua Ultra han hecho que el café suene a crema y no a pozos. Redondos, sobrios y con ese punto de equilibrio que relaja incluso a la tarjeta de crédito en día de tentaciones tecnológicas. El unboxing es directo y sin artificios. In-ear bien presentados, cable desmontable de 2 pines de 0,78 milímetros con terminación de 3,5 milímetros, 6 pares de puntas de silicona y manual, sin estuche de transporte en la caja. Así que mejor tener uno propio si van a convivir con llaves y recibos en la mochila. En mano se sienten ligeros y bien acabados, con buen mecanizado y boquilla limpia, y puestos en caja estables sin presión rara. En mi caso, me he decidido por la versión dorada, aunque también existe una versión plateada para quien prefiera algo más discreto. Con puntas, lo más práctico es empezar por caña media para abrir un poco la escena y dejar respirar los agudos. Y si hace falta aislamiento extra, la espuma de terceros ayuda asumiendo que se pierde un poco de chispa arriba. 10 minutos probando tallas valen más que una tarde entera de ecualizador. Palabra de orejas agradecidas. En especificaciones, monta doble controlador dinámico de 10 y de 8 milímetros, con diafragma de polímero de cristal líquido, 19 ohmios de impedancia, 108 decibelios por voltio, a 1 kHz de sensibilidad y respuesta declarada de 10 a 20.000 hercios, lo que en la práctica se traduce en que se mueven fácil con un teléfono y ganan fondo más limpio y grave más tenso con un convertidor digital analógico sencillo o salida balanceada. Tras unas 10 horas no ha variado mucho el sonido, quizá un grave un poco más asentado y una parte alta ligeramente más suave. Y lo importante es que la elección de puntas y el ajuste cambian más el resultado que cualquier maratón de rodaje. La afinación se alinea con un objetivo Harman amable en forma de U, templada con subgrave con pegada limpia, medios claros con textura y agudos extendidos y controlados que permiten sesiones largas sin fatiga a volumen sensato. En graves, con Bad Guy de Billie Eilish, el subgrave baja con autoridad sin arrastrar, bombo y bajo quedan diferenciados y no hay cola gomosa, aunque si se empuja mucho el volumen en masters comprimidos, el ataque puede endurecerse un poco, por lo que el punto dulce está en volumen medio. En medios con Fast Car de Tracy Chapman la voz queda centrada y con cuerpo sin nasalidad, con guitarras acústicas naturales y un piano que mantiene peso y resonancia. En mezclas muy densas, el medio bajo puede engordar si la punta es muy abierta y con una silicona de diámetro interno más estrecho el plano vocal recupera su sitio sin perder calidez. En agudos, Sultans of Swing de Dire Straits confirma chispa y aire sin filo con microdetalle suficiente para texturas finas y platos con cola natural, y a volúmenes altos, con grabaciones brillantes, puede asomar algo de energía extra en la parte alta. De nuevo, recomendando quedarnos en volumen medio. La escena supera la media de su precio en anchura con profundidad creíble, y la imagen coloca voces, coros y percusiones laterales con orden para que en pasajes complejos todo fluya sin atropellos. No es una sala gigantesca, pero hay separación suficiente para ubicar instrumentos sin mareos. En potencia y escalado, a volumen bajo mantienen cuerpo y detalle mejor de lo esperado, y a volumen alto responden con control, aunque la zona alta se vuelve más enérgica con masters agresivos y con una fuente un poco más capaz se gana separación y control en el grave sin que sea imprescindible para el día a día, lo que se agradece cuando la idea es enchufar y sonar sin rituales. Pros claros, según mi experiencia: construcción ligera y cómoda, afinación equilibrada con subgrave con pegada, buen detalle sin fatiga y presentación ordenada. Como contras, escena que no compite con los sala grande, cierta brillantez si se aprieta el volumen en grabaciones agresivas y la ausencia de estuche en la caja. Comparativa directa con el 7 Hz XHBB Elua. El HBB apuesta por una BUE más marcada con una estantería de subgrave cercana a 10 decibelios y medios más retirados, ideal para electrónica y hip hop. Mientras que el Ultra se acerca más al objetivo Harman con medios más limpios y un agudo algo más educado. Además de ser igualmente fácil de mover con 18 ohmios y 107 decibelios por voltio a 1 kHz declarados en la colaboración. En precio y valor, el Ultra suele rondar entre poco más de $20 y algo más de $30 según oferta y tienda.
y por sonido. Comodidad y acabados ofrece una relación calidad-precio muy convincente si se busca un todoterreno equilibrado sin exigir equipo caro. Si ha gustado el vídeo, deja un like, suscríbete, activa la campanita y en la descripción están los enlaces de compra junto con el ranking actualizado de todos los modelos del canal. En comentarios qué puntas funcionan mejor aquí y con qué color te quedarías, dorado o plateado, que de esas elecciones salen ajustes finos que no vienen en la hoja de especificaciones.